Se llamaba George Mueller. No sé si han escuchado este hombre, Gerardo. Un hombre de gran fe y de oración. Fundó varios orfanatos en Inglaterra por los años 1850 y por 21 años cuidó sobre 2,000 huérfanos. En muchas ocasiones no tenía comida para dar a los niños. Y él oraba y justo a tiempo alguien tocaba la puerta con comida para todos. Murió a la edad de 93 años, pero oraba a Dios. Señor, no me dejes convertirme en un viejo malvado. ¿Cuántos de ustedes piensan que con la edad llega la madurez? Muchos asumen que mientras más viejo eres más sabio y prudente. Pero hay muchos ejemplos que nos muestran lo contrario. Entonces, ¿de qué depende la madurez? Vamos a ver hoy. Hoy terminamos la historia del diluvio. Empezamos en el capítulo 6, viendo cómo la maldad sobre la tierra había aumentado tanto que Dios decidió destruir la tierra por un diluvio. Pero había 8 personas justas: Noé y su esposa, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y sus 3 esposas. Por 120 años, Noé trabajaba en construir un arca y predicaba que venía diluvio y cualquiera que creyera en Dios podría entrar en el arca y ser salva de la destrucción. Pero nadie lo hizo. Aun Dios, con su paciencia, extendió a tiempo 7 días más, pero nadie entró en el arca. Llovió 40 días y 40 noches, y el agua subió de la tierra también. El agua no bajó y la tierra no se secó bien hasta después de un total de 371 días, cuando salieron Noé y su familia y todos los animales del arca. Y Dios puso un arco iris en el cielo como una señal que nunca va a destruir la tierra por un diluvio de nuevo. Ahora llegamos al fin del capítulo 9 y para terminar esta historia. Hay 11 versículos y mucha información, entonces vamos estudiando versículo por versículo. Vamos a orar para poner tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por esas semanas que hemos estudiado el diluvio. Gracias, Señor, que hoy podemos terminar. Y pido, Señor, que tú nos ayudes a entender el pasaje. Algunos versículos algo complicados. Y pido, Señor, por entendimiento de tu Espíritu Santo que nos iluminen, Señor, para entender. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver los versículos 18 a 29. Génesis capítulo 9. Y empezamos con el versículo 18. Y dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Pues, ¿qué sabemos de los 3 hijos de Noé? La verdad, no mucho. Moisés nos da poca información. Mientras seguimos con el pasaje, vamos a descubrir algunos detalles de ellos. De nuevo, versículo 18. Y Cam es el padre de Canaán. ¿Suena familiar este nombre? ¿Canaán? ¿Sí? ¿No? En Génesis 17, versículo 8, dice: y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de
Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Entonces, es interesante que Moisés enfatiza este detalle, porque Sem, Cam y Jafet, todos tuvieron hijos, ¿verdad? La genealogía en Génesis 10 nos dice del mayor Jafet. Génesis 10:2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Después, en Génesis 10:6, los hijos de Cam, el menor, Uz, Mesream, Fud y Canaán. Y finalmente, el de en medio, Sem, en Génesis 10:22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Aram. El siguiente versículo en nuestro texto nos dice, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Esta es una declaración clara que nadie sobrevivió del gran diluvio. Todos los 8 billones de personas que habitamos el mundo somos descendientes de los 3 hijos de Noé y sus esposas. Y ahora, la historia pone interesante. Versículo 20, Génesis 9:20. Después comenzó a Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Después de salir del arca, Noé empezó a ser un agricultor y plantó una viña, un lugar de uvas. Las uvas son una parte importante en la cultura de Israel. En la Biblia hay referencias de una viña que muestra prosperidad. Moisés mandó a 12 espías a la tierra prometida, tierra de Canaán. ¿Y qué trajeron para mostrar qué tan buena es la tierra que Dios les había prometido? Uvas, ¿no? En Números 13 tenemos la historia, versículo 23. Números 13:23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las grandes y de los higos, granadas y los higos. En la Nueva Traducción Viviente es un poquito más entendible. Cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. Dios prometió esta tierra al pueblo de Israel y estas uvas fueron una muestra de la riqueza de la región. Pero también las uvas muestran la infidelidad del pueblo hacia Dios. En Jeremías capítulo 8, Jehová habla del rebelde pueblo de Jerusalén. Jeremías 8:5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde? Con rebeldía perpetua, dice. Más adelante, en los versículos 12 y 13, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto, entre los que caigan, cuando los castigues caerán, dice Jehová. Los cortaré de todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. Y hoy día es muy importante las uvas en la cultura de Israel. Vi un video en YouTube que muestra cómo actualmente en Israel hay como 20 variedades de uvas que son cultivadas. Se cosechan 7,000 toneladas de uvas para la mesa y se producen 45 millones de botellas de vino cada año.
Así que las uvas siguen siendo una parte muy importante para la cultura de Israel. Entonces Noé fue el primero en cultivar las uvas del diluvio. Aquí todo bien. No hay nada mal con plantar una viña, ¿verdad? Pues aquí viene el problema. Versículo 21. Y bebió del vino. Es la primera vez en la Biblia que menciona el vino. ¿Y qué pasó? Se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Qué triste. Noé se emborrachó y estaba descubierto, o sea, se quitó toda la ropa y estaba en su tienda. Los estudiosos dicen que entre el versículo 20 y versículo 21 pasaron como 3 años. Es el tiempo promedio para que las uvas empiecen a llegar a la madurez, para que puedan cosechar. Y nos gustaría tener un poquito más de información aquí, ¿verdad? ¿Por qué Noé tomó tanto vino que se emborrachó? ¿Se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿No se dio cuenta? El Espíritu Santo no inspiró a Moisés a escribir más. Solamente que empezó a tomar y terminó ebrio. Gotquestions.org dice, en definitiva, no podemos decir con certeza por qué Noé se emborrachó. Las escrituras a menudo omiten detalles que, en última instancia, son irrelevantes para nuestra relación con Dios. La secuencia exacta de los acontecimientos que llevaron al tropiezo de Noé no se da en las Escrituras. Lo que sí vemos es suficiente para que entendamos la historia de los hijos de Noé y para que seamos advertidos sobre el poder de lo que ponemos en nuestro cuerpo. Y así es, hermanos. Sabemos que los efectos del alcohol son muy dañinos en todos los sentidos, como veremos. Pero gracias a Dios, por la misericordia de Dios, nunca he tomado ningún trago de alcohol. Cuando era joven, cada año en mi iglesia en Tennessee, nuestro pastor, que falleció en 2010, predicaba sobre el alcohol y dio ejemplos horribles del efecto del alcohol sobre las personas. Aparte de esto, nada más el oler la cerveza me da asco y nunca tuve un deseo de tomar ningún tipo de vino. Solamente una vez tomé vino y no sabía que estaba tomándolo. Visité a mi compañero de la escuela y su familia, fui con ellos a la iglesia el siguiente día, asistí a una iglesia luterana y pasé con ellos para tomar la Santa Cena. Pensé que ahí usaban jugo de uva como en la iglesia y aquí, pero sorpresa, era vino tinto y no me gustó, me quemó. Pero vamos a hablar de este tema por un rato. El pecado, ¿es un pecado tomar vino o cerveza? No. En ninguna parte de la Biblia se nos prohíbe tomar alcohol. De hecho, Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, no hay problema de tomar, no es un pecado, pero sí es un pecado cuando llegamos a punto de emborracharnos. Isaías 5:22 dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Hay una lista de personas que no van a tener la vida eterna en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10.
Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ¿qué? Borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, personas que beben el alcohol y se emborrachan como un estilo de vida, no van a ir al cielo. Y no por ser borrachos, sino porque siendo esclavos del alcohol, muestran que no han creído en Cristo. En otras palabras, el alcohol es su Dios y no el Dios verdadero. Vamos a buscar Efesios 5, 18. Un versículo muy conocido. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Tenemos un mandato aquí de no emborracharnos. Es un pecado. Porque el resultado de esto es la disolución o desenfreno, como dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, el vino controla el bebedor. Se siente libre de hacer lo que quiera, en donde sea, con quien sea, cualquier hora y sin límite. Lo han visto, ¿verdad? Los bebedores no actúan de manera normal. Alguien que es muy tímido, de repente se convierte en un extrovertido. Alguien tranquilo se convierte en agresivo. Una persona que tiene normalmente buen sentido actúa de manera de se pone en peligro físico. Ya no puede hablar bien, tiene mucha dificultad de pronunciar las palabras correctamente, como yo ahorita no estoy borracho. Proverbios lo describe muy bien en capítulo 21, no 23, pero 23, 31 a 35 en Nueva Versión Internacional. Dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba muriendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alto mar, acostado sobre el mástil mayor. Y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Entonces la persona pierde el control totalmente, se lo ha otorgado el alcohol. Pablo nos da una alternativa. El segundo mandato que nos dice, antes sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo nos manda a ser llenos del Espíritu, es decir, en lugar de ser controlados por el vino o el alcohol, nos manda a ser controlados por el Espíritu Santo. Y tal vez me dices, pues, me gusta tomar un vaso de vino con una comida, una cerveza de vez en cuando, pero no tengo problema de emborracharme. Pues gracias a Dios. Yo te pregunto, ¿hasta qué punto consideras que no te has emborrachado? ¿Piensas que solo porque no haces tanto espectáculo puedes seguir así? Quitar tu testimonio a los que te observan.
Si un hermano nuevo en la fe salió de una vida de alcoholismo, se entera que tú tomas, entonces llega a la conclusión que no hay problema. Y si regresa a beber como antes, es tu responsabilidad. ¿Se acuerdan de Romanos 15? Cuando estudiamos, versículo 1, vimos. Así que los que somos fuertes, ¿quiénes son? Los maduros en la fe. Debemos soportar las flaquezas de los débiles, los no maduros, los nuevos en la fe, y no agradarnos a nosotros mismos. Si no tenemos problema beber vino o cerveza, pero otro hermano nuevo en la fe lucha con el alcohol, entonces debemos dejar de tomar por amor a nuestro hermano débil en la fe. Tenemos que rendir nuestro derecho de tomar si va a causar que nuestro hermano caiga otra vez. ¿Y qué mensaje estarás comunicando a los que no creen en Cristo y te observan? Pues no hay diferencia en un cristiano y un no cristiano. ¿Cómo le explicas que si tomas, pero poco, pero que no vas a emborracharte? No tiene sentido. ¿Qué credibilidad tendrás a compartirle el Evangelio? Pues para mí es mejor no tomar. En la Biblia, cuando una persona tomaba un voto de dedicarse a Dios, era prohibido tomar cualquier producto de la vid. En Números, capítulo 6, versículos 2 a 4, dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá del vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el viejo, no comerá. Sansón tomó el voto de Nazareo, también Juan el Bautista. Los sacerdotes también tenían prohibido tomar vino cuando estaban ministrando. En Levítico 10, versículo 9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no, ¿qué? Moráis. En serio. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Pues Noé, por alguna razón, se emborrachó y se quedó descubierto en su tienda. John MacArthur dice en un sermón de 2001 que vio en la tele una entrevista de algunos jóvenes de lo que pasa en los clubes. Dice, les preguntaron a los jóvenes, ¿y qué pasa? Y dice, bueno, se bebe mucho, es un lugar alegre, la bebida fluye. ¿Y luego qué pasa? Preguntaron. Luego la ropa empieza a desprenderse. Dice, con Noé, eso no es nada nuevo. Cierro la cita. Entonces Noé está borracho, está acostado en su tienda sin ropa. Y qué triste. Porque vimos en Génesis 6:9. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Sí, Noé era varón justo, perfecto, caminó con Dios, pero tenía la herencia de pecado de Adán. Romanos 5:12.
Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es? Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces Noé todavía tenía pecado que heredó de Adán, como tú y yo lo tenemos. Ese es un problema grave, pues el pecado nos impide relacionarnos con Dios. Pero así como el arca fue una oportunidad de salvación, Jesús, el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados, la oportunidad de salvación de la condenación eterna y otorga el cambio la vida eterna. ¿Has creído en Cristo? Hoy puedes hacerlo. Cuando creemos en Cristo somos salvos, pero todavía nuestra humanidad es propensa a pecar. Para eso Dios nos dejó el recurso de la confesión. Que dice 1 de Juan 1:9. Muchos saben esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de su Hijo que nos limpia de todo pecado. Y solamente pedimos perdón con un corazón arrepentido. Y pensarías que después de 600 años, Noé aprendería a tratar con el pecado. Pero es muy evidente que no. Y tú y yo tenemos que cuidarnos de la tentación de pecado. No importa cuántos años tenemos de ser salvos. Yo tengo 52 años desde que puse mi fe en Jesucristo. Todavía tengo que cuidarme de lo que veo parado en un semáforo. Programas en la tele, cosas en Facebook, YouTube. Nunca van a terminar las tentaciones hasta que muramos y estemos con el Señor. Debemos pasar más tiempo leyendo, estudiando la palabra de Dios y orando para que nuestras mentes puedan ser transformadas y las cosas del mundo no nos arrastren a pecar. Entonces dejemos a Noé en su tienda, borracho, sin ropa. Versículo 22. Y Cam, otra vez el detalle, padre de Canaán. Específicamente menciona a Cam y su hijo Canaán. Y Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos, 2 hermanos, que estaban afuera. Cuando dice vio, significa mirar o percibir. Cuando miró, percibió a su padre allá borracho y salió para decir a sus hermanos lo que vio. Los estudios dicen que Cam vio a su padre con desprecio, burlándose de él cuando salió para decir a sus hermanos. Es muy probable porque vamos a ver cómo reaccionó a Sem y a Jafet. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. El predicador Warren Wiersbe dice, en lugar de reírse con Cam y ir a ver la humillante escena, Sem y Jafet mostraron su amor por su padre practicando Proverbios 10:12, y que dice, del amor cubrirá todas las faltas. También en 1 de Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Los hermanos se mantuvieron juntos y sujetaron una prenda detrás de ellos, retrocediendo
hacia la tienda con la mirada desviada y cubrieron el cuerpo desnudo de Noé. Cierro la cita. Así honraron a su padre Noé en este estado ebrio. Sem y Jafet ni siquiera querían tener ni un vistazo de su papá ebrio y desnudo. No querían divulgar a los otros la situación vergonzosa de su papá. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho a su hijo más joven, Cam. Noé finalmente despertó de tomar demasiado vino, despertó de la borrachera. Y otra vez, sin muchos detalles, Moisés dijo que Noé supo lo que había hecho Cam. La Biblia hebrea, el idioma en que Moisés escribió, fue traducido en griego. Y los traductores tradujeron las palabras había hecho, Cam, que había hecho, en voz activa, algo que Cam hizo de su propia voluntad. Precept Austin Futur dice, Cam cometió este acción, al menos de mirar, como una elección de su voluntad, lo que implica también que tuvo la opción de apartar rápidamente la mirada. Lo que hizo no fue un accidente. Para decirlo de otra manera, el hecho de que Cam viera a Noé desnudo no parecería ser una mirada accidental, inevitable, o nada más un vistazo. Cierro la cita. Y ahora, ¿cómo supo Noé que Cam lo vio desnudo? Y que fue algo intencional, con desprecio, y no un accidente. No nos dice. La única cosa que puedo imaginar es que al despertar Noé preguntó a todos en su borrachera, ¡ay, qué pasó! Y Jafet y Sem explicaron a su padre. La cosa es que Noé se enteró de lo sucedido y por primera vez en todo diluvio habla. En todo el tiempo, esos 4 capítulos que hemos estudiado, nunca habla Moisés hasta ahora, después de despertar. Versículo 25, sus primeras palabras. Y dijo, maldito sea Canaán. Wow. ¿Qué primeras palabras? Maldito sea Canaán, el hijo de Cam. Pero ¿por qué no maldijo a Cam? ¿Es que lo vio? ¿Lo despreció? Un profesor del Antiguo Testamento, Walter Kaiser, dijo, Canaán no fue escogido para recibir la maldición por ser el hijo menor de Cam, ni tampoco fue una elección al azar. Aparentemente, Noé vio en el hijo menor de Cam las mismas tendencias y perversiones que se habían evidenciado en Cam. Cuando Noé se hubo recuperado completamente de los efectos de su embriaguez, pronunció esta maldición contra Canaán. Noé no pudo haber maldecido a su hijo porque él y sus hermanos, junto con Noé, habían sido objeto de la bendición. En Génesis 9:1, que vimos, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Ni Noé ni nadie más podría revertir la tal bendición con una maldición. Cierro la cita. Y John MacArthur dice algo similar, razón que no pudo maldecir a Cam. Dice, Cam era un hombre justo. Y para ser hijo de Dios, ser declarado justo y recibir la gracia es escapar de la maldición. Si escapa del diluvio, ¿cómo podría ser maldecido? Cierro la cita.
Entonces, ¿por qué la maldición era para Canaán? Bueno, ¿por qué Moisés mencionó su nombre específico y ningún otro? Pues vamos a ver. Ya empieza a poner un poquito complicado. Ponga atención. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y escribió esos libros durante los 40 años que estaban vagando en el desierto. Y vemos que Dios le mandó a hacerlo, escribir. Números 33, versículos 1 y 2. Estos son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Entonces, con todo lo que escribió de las experiencias en los 40 años vagando, que cubren los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, eso es todo lo que pasó en esos 40 años. La tradición judía dice que también Dios le dio revelación especial para escribir a Génesis. La creación fue unos 2500 años antes de haber sido liberados de Egipto y sus jornadas en el desierto empezaron. ¿Y cuál fue la meta de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Pablo dijo en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, versículos 18 y 19. Hechos 13, 18 y 19. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Los 40 años que anduvieron. Y habiendo destruido 7 naciones, después de eso ya fueron la campaña de Josué con Israel para conquistar la tierra prometida en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Les dio en herencia a su territorio. Entonces, los que habitaban en la tierra de Canaán entre gentes perversas. Y Dios no quería que contaminaran a su gente. Y mandó a su pueblo a exterminarlos, como Dios hizo con la población perversa en el diluvio. Dios da advertencia a su pueblo de no seguirlo estilo de vida de los de Canaán y de Egipto, donde estaban esclavizados. Y habla de esto en Levítico capítulo 18, los primeros 3 versículos. Levítico 18. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a lo cual yo os conduzco o los llevo, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, los estudiosos dicen que Moisés escribió de la maldición de perverso Canaán para que el pueblo de Israel supiera exactamente por qué Dios los mandó a exterminarlos. Y la segunda parte del versículo 25 dice, siervo de siervos será a sus hermanos, los de Canaán. Siervo de siervos indica que los descendientes de Canaán iban a ser los más bajos de los siervos en la tierra. Es un superlativo como rey de reyes, señor de señores, máximo arriba de los reyes y los señores. Aquí está diciendo que van a ser lo más bajo de todos los siervos, los esclavos.
Y dice que van a ser siervos a sus hermanos, Jafet y Sem. Questions.org dice, la Biblia no relata exactamente cómo Canaán, el hijo de Cam, sirvió a Jafet y a Sem. Sin embargo, muchos años después, el linaje de Canaán sí experimentó la esclavitud a manos de los descendientes de Sem. Los cananeos fueron destruidos o subyugados por Israel, que son descendientes de Sem, durante la conquista de la tierra prometida. Para complementar esto, dice, de los descendientes de Sem salieron los israelitas, los judíos. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Salomón, hasta llegar a Jesucristo. Eso fue la línea de Sem. Josué era líder de Israel cuando conquistaron la tierra de Canaán, hizo a los habitantes de Canaán siervos, los esclavos. Josué 17:13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario a Cananeo, mas no lo arrojaron. No todos, pero sí fueron esclavos los israelitas. A los que no arrojaron, algunos 1500 años después, Salomón hizo lo mismo. Primera de Reyes 9, 20, 21 nos dice. Primera de Reyes 9. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, los de Cam, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Entonces, fue como siervos los más bajos de esta línea de los cananeos. Esos 26, 27 son algo complicados también. Vamos a ver. Versículo 26. Moisés bendice a sus otros 2 hijos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Ya vimos esto. La línea genealógica de Sem es la línea de Jesús. Josué, Salomón estaban en esta línea, hicieron que los descendientes de Canaán, los siervos de Israel. Ahora versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet. Desde donde empezaron, Dios engrandeció mucho sus descendientes, sus territorios. Y sigue, y habite en las tiendas de Sem. Hay 2 puntos de vista. Yo creo que lo que dice Questions.org dice los 2, pero aquí lo que yo creo que significa. Dice, significa que Jafet compartirá las bendiciones de Sem. Según este punto de vista, habría un tiempo en que Dios trabajaría principalmente con Sem, el pueblo de Israel, llegó Jesús y todo. Pero más tarde, Jafet, de los judíos gentiles, sería puesto con conexión con la fe de Israel para compartir las bendiciones de Israel. Una profecía similar es evidente en el pacto abrámico, cuando Dios promete bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, en Génesis 12:3. El cumplimiento se encuentra en Cristo y en el Evangelio que llega a los gentiles en el inicio de la iglesia. Cierro la cita. Entonces los judíos, descendientes de Sem, rechazaron a Jesús y lo crucificaron. Y por eso Dios fundó la iglesia para que los gentiles tuvieran la salvación también. Tú y yo somos bendecidos a ser incluidos en la iglesia, la bendición de Sem.
Y termina versículo 27, y sea Canaán su siervo. Ya vimos que la Biblia no relata exactamente cómo los descendientes de Cam sirvieron a los de Jafet. Terminamos con los últimos dos versículos, 28 y 29. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Así termina la historia de Noé y el diluvio. Noé vivió más años que todos sus ancestros, excepto dos. Jared, que vivió 962 años. Y Metusalén, ¿cuántos años? 969. Entonces, Noé, las edades de las personas de la Biblia bajan muchísimo. Vamos a ver aquí. ¿Ya está? Ah. Entonces, puedes ver ahí cómo va las edades. 950, diluvio, y empieza a bajar. Moisés tenía 120 cuando él murió también. Entonces, la vida de Noé, su obediencia a Dios y su pecado nos enseñan la fidelidad de Dios y la pequeñez del hombre. ¿Cómo podemos vivir conforme a la voluntad de Dios? Dependiendo totalmente de Él, persistiendo en la fe. De otra manera, tendremos muchos tropiezos con consecuencias graves. Pero Dios es fiel en guardar su pacto, cumplir su promesa. Y uno de los hijos de Noé, Sem, muchos años después nacerá el que iba a redimir al mundo, nuestro Señor Jesucristo. Que Él reciba toda la gloria. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este pasaje. No es muy buena de ver lo que pasó con Noé, pero es una lección para todos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, orando, leyendo, estudiando tu palabra, no que hagamos en tentación. Gracias, Señor, por la línea de Sem, Señor, que salió la genealogía, Jesucristo, que murió en la cruz. Y participamos de la Santa Cena hoy, recordando su muerte en la cruz, que va a regresar un día por nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de la iglesia, que cuando rechazaron a Jesús, Señor, que tú abriste la puerta para nosotros, los gentiles. Si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que tú abres su corazón para que puedan poner su fe en ti, reconociendo que es pecador, pecadora, que necesita, Señor, tu perdón cuando muriste en la cruz. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.